Listo. Gracias, Juan. Listo, profe. Tengo que cerrar o lo dejo abierto. No, déjalo así tranquilo, eso no importa. Es otro usuario más. Dale, tranquilo. Hola, hola. Hola, Es que Hola. tengo un problema. Como tengo las dos llamadas abiertas, me estoy escuchando doble. Yo creo que ya muteé una. Pues entonces ciérralo. Ah, no mentiras porque no podrías. No No, mentiras, pero sí. Lo puedes ya- cerrar, ya, pero que te retires. Listo. listo. Alejo ya está ahí. Sí, Alejo. también ya sí, está. ya puse a grabar. Ah, bueno. Yo también puse Bueno, al mismo tiempo gracias. que tú. Bueno, chao. Sigan. Gracias. Continuemos. En el tema donde diga Physics Apply profe 11. Ya están viendo mi pantalla. Sí, Juan. Listo. Sí. Bueno, muchachos, bueno, esto es una continuación de lo que ya habíamos visto, pues la clase del miércoles, que fue una introducción a la herencia. Ahora vamos a ver algunas librerías fundamentales que les van a servir tanto para lo que es la práctica de ahora como para algún trabajo que tengan. Entonces, ¿para qué es una librería? Bueno, sirven básicamente para contener paquetes que tengan funciones que nos sirvan a nosotros dentro de nuestro código. Dentro de ellas hay algunas como las funciones matemáticas, las de los strings, también hay clases para el manejo de caracteres y cadena de caracteres como los chars. También existen para manejos de archivos como los onFile y hay otras muchas librerías fundamentales que eso sí ya las iremos descubriendo con el tiempo según lo que las necesitemos. Entonces, una de las primeras funciones que vamos a ver va a ser una función matemática que es java.lang.mat. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues esta tiene varios métodos, como estos que nos van a permitir, por ejemplo, sacar el seno, le mandamos los radians, el coseno, el tangente, tu radians para cambiar de radianes a grados, al contrario, el coseno inverso, el seno inverso y la tangente inversa. Dentro de esas también tenemos muchas como exp, que es como la potencia, el logaritmo natural, el elevar un número a una potencia y también la raíz. También dentro de las funciones tenemos lo que es el techo, bueno, el piso, el techo y también las funciones de redondeo. Todas estas son funciones matemáticas que nos da el paquete, la librería MAT. Entonces vamos a ver un ejemplo. Como habíamos visto, bueno, usted con la librería BAT o con la así, lo que podría hacer es hacer un random. En este caso, como nosotros sabemos que cuando yo genero un random en esta parte, estoy generando un número de 0 al 1. Entonces, en este caso, cuando lo multiplico por 10, estoy generando un random que va entre 0 y 9. Y al final, como ven acá, como lo habíamos visto en la clase del miércoles, lo estoy casteando a un entero. Entonces lo que me está diciendo es que voy a sacar un número aleatorio entre 0 y 9 que sea un entero. Y lo mismo vemos por este lado. ¿Qué estamos viendo acá? Entonces generamos un número entre 0 y 1 con el random. Luego, cuando lo multiplicamos por 50, queda un número entre 0 y 50. Lo casteamos y al final le sumamos 50. Entonces lo que nos está generando es un número entre 50 y 99. Y pues en general, lo que básicamente hace es como generar un número entre 0 y 1 y ya dependiendo de lo que lo multipliquemos, es como en el rango en el que va a quedar. Entonces, continuemos un poquitico. Bueno, y otras funcioncitas es, por ejemplo, sacar el máximo. Entonces, por ejemplo, el máximo entre 2 y 3 pues 3. El máximo entre 2 puntos, bueno, sí, es 3. Y miren que acá, este 2.5 y este se definió 3 y se devolvió ya como un float, porque de la manera en que se comparó. Bueno, un mínimo y el absoluto, que es el valor absoluto. Es menos 2, 2. Continuemos. Otra de las librerías muy fundamentales es char. ¿Qué es un char? En Java, a un string se le llama una cadena de chars. Pero obviamente pues usted nunca dice voy a declarar una cadena de chars, sino que usted dice, voy a declarar un string. Pero en este caso, un char, para poder declararse, o sea, bueno, primero entremos que es un char. Un char es un solo carácter. Entonces, por ejemplo, en este caso, un char es una letra, o es un número, o es un carácter, es lo que sea, pero es solamente una cosa. Y hay que tener en cuenta que para definir un char se deben definir entre comillas simples. Si se definen entre comillas dobles, eso probablemente tire un error.
Entonces ya entremos un poquitico con lo que es el string. El string, como se sabe, es un objeto. ¿Por qué? Porque es un arreglo de chars. Entonces dentro de este tiene algunos métodos que nos van a servir como para trabajar con él. Bueno, entonces la clase se llama la clase java.lang.string. Entonces yo tengo un string que es welcome to the application, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer con este? Podemos hacer un len que nos devuelve el número de caracteres que tiene. Podemos hacer un charat que nos devuelve como el índice de donde está. Entonces le digo charat t. Me debería traer como la primera t, entonces me debería traer este índice. Concatenar, que todos sabemos que es concatenar. Tu uppercase, que es volverlo todo mayúscula, y tu lowercase, que es volverlo todo minúscula. Y trim, que le quita los espacios del principio y del final. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos. Entonces, vamos a mirar este. Entonces, tenemos un mensaje, welcome to the Java. Entonces, lo que vamos a imprimir es, the length of, o sea, el tamaño de el mensaje es, entonces va a leer los caracteres, entonces va a decir, entonces un carácter 2 3 entonces mire, 15 caracteres en total. Entonces, lo que devuelve es, pues como el tamaño del mensaje es 15, en este caso. Miremos un poquitico esto, ¿no? String message, mire, yo puedo concatenar strings tranquilamente. ¿Con qué? A diferencia, bueno, bueno, con Python es lo mismo en este caso. Se concatena con un más, entonces es string con este y con este. En este caso, en Java es diferente a Python, porque en Python, cuando concatenamos un string con un int, no nos va a dejar, nos va a tirar error. Para Python tendríamos que definirle adelante o castearlo con string, con el str. En el caso de Java no es necesario, aquí no nos va a tirar error concatenar un string con un número. Y también, para que lo tengamos en cuenta, en Java también se puede concatenar esto, o sea, esto no tira error. Que uno lo tenga con comillas dobles y otros con comillas simples, no importa. Igualmente va a hacer la concatenación. Bueno, y lo que habíamos visto, welcome test, este string, welcome, lo va a volver todo mayúscula. Ah, no, este es lower. Lo va a volver todo minúscula y mira, se vuelve todo minúscula. O en el caso contrario, volverlo todo mayúscula. Entonces quedaría así. Y lo mismo para decir, tenemos una cadena de caracteres, o sea, un string, que tiene un espacio adelante y otro atrás. Y dice, esto es una cadena. Entonces, al hacer el scadena.trim, básicamente lo que hace es quitar el espacio de adelante y el espacio de atrás. Bueno, vamos a mirar un poquitico más de estos métodos de string. Tenemos el equals, que como sabemos es para comparar, porque usted en Java, usted no puede hacer una comparación de dos strings con el igual igual. Aquí, en este caso, se hace con el equals. Entonces yo digo, tal string equals a este. Entonces es como dentro de este iría como al que se va a comparar. Bueno, también es muy parecido, como para mirar. O sea, esto ignora como que es sensitivo, no simplemente hace la comparación entre ellos. Compare to, esto hace como compararlos, como los tamaños y ver cuál es más grande que cuál. Lo mismo acá, compare to ignore case sensitive, ignora la mayúscula minúscula. Entonces, que empiece con, que termine con o que está contenido. Entonces, digamos que tengo un string que yo quiero mirar, dentro de ese string está la palabra papá. Pues entonces, en ese caso devolvería true si está o false si no. Entonces, mira, aquí está como la notica. Nunca compares dos strings de la siguiente manera. String 1 igual igual string 2, ya que este solo verifica si ambas variables se refieren al mismo objeto, más no si tienen el mismo contenido. Entonces, por ejemplo, miremos este caso. Tengo un string que es ABC, otro que es ABC y otro que es ABX. Bueno, pero yo voy a comparar los dos que son iguales. Y mira, me tira falso. En cambio, si utilizo el equals, sí me tira true. Y el compare to, mira lo que me tira. Bueno, ahora hablemos un poquitico de substring. Substring permite como la captura de una subcadena de caracteres. Entonces, como habíamos hablado, un string básicamente son muchos caracteres. Entonces, esto es un carácter, esto es un carácter. Y lo que nos permite este método es decir, como de qué carácter a qué carácter quiero ir. Por ejemplo, yo cojo el string y digo punto substring de 0 a 11. ¿Qué me va a devolver? Me va a devolver los caracteres que hay desde 0 hasta 11. Entonces, sería de acá a acá. Y cuando yo digo message.substring 11, me va a traer los caracteres que hay desde el 11 hacia adelante. En este caso hasta el 14, que es donde acaba esta cadena de caracteres.
Bueno, miremos otro poquitico de métodos de string, que la verdad es una clase bastante interesante, tiene muchos métodos para que trabajemos con ellos. Entonces está el index de cierto char, entonces yo le mando, como lo mismo ahora, yo le mando la h y que me devuelve el índice donde está dentro de ese string. Index of es como lo mismo, obviamente ya es con el index of, que es que me trae el char, si no estoy mal. Bueno, también me debería de traer el index. Bueno, index of, mire que aquí lo que está haciendo es una recarga de métodos en los que todos reciben diferentes parámetros. Entonces, dependiendo de los parámetros que le manden, pues tiene una respuesta diferente. Las index of, entonces, este busca como al principio, empieza de izquierda a derecha. Y este busca de derecha a izquierda. No sé si me entienden un poquito ahí esa parte. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo un string y yo digo index of BC. Entonces, él va a ir a buscar cuál es el índice de eso. Entonces dice 0, 1. Ah, lo encontré acá. Mira, BC. Ah, entonces el índice es 1. Y cuando le digo, entonces mira, cuando es index of, empieza de izquierda a derecha. Cuando es las index of, lo que va a hacer es que va a buscar el último. Entonces va a empezar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, aquí lo encontré otra vez. Entonces 5. Nos llegamos también con esta librería file. Entonces, la clase java.io.file proporciona una abstracción para manejar la mayoría de las complejidades de los archivos y sus rutas de una manera independiente de la máquina. O sea, para crear archivos, para crear archivos y directorios, para renombrarlos, para eliminarlos, entre otras cosas. Pero esta no nos va a permitir copiar ni editar estos archivos. Ahorita lo veremos más adelante. Bueno, no contiene métodos para leer y escribir el contenido del archivo. Entonces aquí dentro de java.io.file tenemos lo siguiente, que es el método file, que le mandamos en este caso un pet name, que es el nombre, y nos va a crear, digamos, que el objeto. O sea, este puede ser tanto un directorio como un archivo. Luego está, o sea, como lo mismo ahorita, esto es una sobrecarga de métodos, dependiendo de lo que le mandemos, pues nos va a crear el archivo. Entonces, en este caso, nosotros, ¿qué podemos hacer? Decirle el nombre del padre, o sea, la carpeta que está contenida, y del hijo. O en este caso, pues sería el contrario. Bueno, perdón. Miremos el método exist, o sea, que exista el archivo, que se pueda leer, que se pueda escribir, si es un directorio o es un archivo, si es absoluto o si está escondido. También tenemos los métodos que es getAbsolutePath, que nos trae la ruta completa de donde está ubicado ese archivo, o el canonical path, y está el getName. De todo estoy trabajando dentro de archivos o carpetas o folders. Entonces, consideremos el siguiente sistema de archivos: documento, homework, classwork y test. Entonces, la idea es que en lugar de declarar cada nuevo archivo con un documento, en este caso, puedo declarar el directorio documents como un archivo y usarlo como el archivo principal de las otras instancias de archivos de esta manera. Entonces, yo primero defino el archivo documents, entonces digo file, document, new file, y luego dentro de ella defino el archivo test, que la decir es un archivo dentro de document test, aquí como se lo estoy especificando, y ahí lo que crea es el nuevo archivo. Y lo mismo pasa con homework. Entonces, mire, new file, entonces aquí documents. Ah, entonces aquí está el caso que le especificaba ahorita. O sea, se puede especificar dándole la ruta o diciéndole quién va a ser el padre y cuál va a ser el hijo, o sea, el archivo que se va a crear. Y de la misma manera, al contrario, yo primero le defino cuál es el parent y luego no, le digo cuál es el child y luego cuál es el parent. Entonces ahí está, por acá miremos cómo funciona también la sobrecarga de métodos. Un poquitito. Bueno, miremos un poquitico más de estos métodos. Está el getPath, que nos trae la ruta. El getParent, que en el caso de que estemos en una carpeta child, o sea, un hijo, nos va a traer como dónde está contenida. La última vez modificada, el tamaño de esta, que nos liste los archivos, eliminar, cambiar el nombre, mkdir, que básicamente nos sirve para crear las carpetas, y mkdirs, que nos sirve para, eh, no me recuerdo bien para qué sirve esta, creo que es para... Nadie me recuerda para qué sirve esto. Alejo, está por ahí. O profe. Eso es para crear un directorio, es distinto que se crea un archivo. Entonces tú puedes crear el directorio para después crear un archivo ahí
Ten- Juan, ok, listo. Entonces, continuemos. Entonces, ya como les había dicho, la clase file no nos deja en sí ni editar ni escribir archivos. Entonces, esta librería PrintWriter es la que nos va a permitir esto. Entonces, como vimos anteriormente, la clase file no cuenta con métodos para crear archivos o escribir contenido dentro de ellos. En cambio, la clase java.io.printWriter permite crear un archivo y escribir datos dentro del archivo. Entonces, en este caso, entonces tenemos PrintWriter, que básicamente nosotros le decimos, sobre qué archivo queremos escribir, entonces, a tal archivo. Se puede hacer tanto mandándole el archivo como mandándole el nombre del archivo. un comentario ahí, Juan. De todas formas, muchachos, esto lo quiero crear que en Java, cualquier entrada de teclado, cualquier cosa en este sentido, son elementos que en este momento es un flujo de datos. Entonces, al ser un flujo de datos, la idea es que uno los puede canalizar a diferentes partes. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es como una salida particular y podemos canalizar ese flujo de datos, por ejemplo, a los archivos que serían en este caso que podríamos estarlos usando y es nuestro interés en este momento de tener estas entradas y salidas. Como también por default, él estaría configurándose para salir por la pantalla. Entonces, esto es uno de los elementos que podemos estar usando precisamente para eso. Listo, Juan, sigamos, por favor. Exacto. Entonces, sí que lo que queremos es no hacerlo como desde el visualizador, sino desde el código. Se hace de la siguiente manera, se hace con print. Entonces, vos le decís print, para lo que le quieras meter. O sea, en este caso, usted tiene las opciones de meterle lo que sea. Entonces, podemos dar un método como para que quede más claro acá esto. Bueno, entonces tenemos public, static void. Esto de las excepciones lo veremos más adelante, pero en este caso es muy necesario para cuando queremos escribir sobre un archivo, porque este lanza secciones muchas veces. Entonces tenemos que contemplar lo que va a pasar. Entonces, mire, creamos un nuevo archivo. Entonces, luego veremos las excepciones. Entonces, el archivo queda almacenado, exacto. Entonces, en este proyecto que nosotros estamos trabajando en este código, cuando creemos un archivo, está crear en el root del proyecto la carpeta o el archivo que creemos. Entonces, en este caso, vamos a crear el score.txt. Entonces, mire, lo primero que se hace es validar si el archivo existe. Entonces, si el archivo existe, entonces no lo va a crear y va a salir. En caso de que no exista, pues sí, venga, créeme ese archivo. Y ahora lo que vamos a hacer es que le va a ese archivo, que ya en este caso aquí, lo que estamos haciendo es cómo abrirlo. Entonces le vamos a empezar a sobreescribir las cosas. Entonces yo digo, entonces en este archivo output que creé, le voy a decir punto print, entonces le voy a pegar esto. Entonces punto print ln 90. Luego le voy a pegar esto y luego le pego esto. Entonces el archivo al final, el score.txt que yo creé, va a quedar con estos valores por dentro. Y algo muy importante y que tienen que tenerlo muy en cuenta es al momento de que uno siempre que está escribiendo sobre un archivo, tienen que cerrarlo al final. Porque ¿qué? Esto se ve como que cuando usted termina de escribirlo, cuando usted lo cierra, lo está guardando. Porque créame que si usted no lo cierra, a largo plazo le va a tirar un error en el programa. Otro Entonces, comentario ahí, Alejo, Juan, y a todos muchachos, es que en este momento estamos tratando de crear entonces ese flujo de texto a un archivo y ese es un archivo texto donde lo podemos estar leyendo normal. Cosa distinta a lo que vamos a ver más adelante con la serialización, que es generar objetos y poderlos guardar en un formato de objetos, que no va a ser así tan sencillo leerlos como le estaríamos leyendo un archivo TXT en este momento. Dale, Juan. listo, entonces sigamos. Bueno, entonces ya hay unas lecturas recomendadas para este caso, en el que ustedes pueden como empaparse un poquitico más de lo que es, porque estas como librerías que les mostramos realmente son como las como las más imprescindibles, pero realmente hay muchas y dependiendo de lo que usted necesite, muchas veces van a tener que apoyarse de esas para hacer sus implementaciones. Entonces, de verdad, tenganlas muy en cuenta y listo. Entonces, lectura y escritura de objetos. Continuemos con esto. Bueno, introducción. Existe una API en Java entonces ya vamos a empezar con lo que es la serialización de objetos. Existe una API en Java para la serialización de objetos. La serialización es un proceso para convertir objetos en un flujo de bytes. O sea, lo que se quiere hacer es, como los objetos que yo creo, poder guardarlos
en un archivo en lo que sea serializados, o sea, de una manera estándar, de la manera que si yo tengo un programa con un código diferente, yo pueda llamar a ese archivo y traer esos objetos para poder meterlos en el código. Entonces esa es como la idea con la serialización de archivos. De cierta manera es como tener como test preparados, o sea, objetos preparados que en cualquier momento yo pueda ir y llamar a esos objetos. O sea, ya están serializados, ya están definidos, o sea, tienen ciertas generalidades que teniendo en cuenta lo que yo tenga en mi código me va a permitir usarlos o no. Entonces, una vez convertidos en un flujo de bytes, estos objetos se pueden escribir en un archivo. Claramente, el proceso inverso a la serialización se llama deserialización. Entonces, bueno, la serialización de un objeto. Un objeto en Java es serializable si su clase o cualquiera de sus superclases implementan la interfaz Java.io serializable. Entonces, ¿qué es una interfaz? Esto es algo que veremos en la próxima clase, que esto es algo que hace parte de la herencia. Entonces, bueno, todavía no lo vamos a tocar como mucho. Entonces, si un objeto serializado contiene otros objetos, las clases de los objetos contenidos también deben implementar serializable para que los objetos contenidos sean serializables. A ver, continuemos un poquitico con un ejemplo. Entonces, en este caso, como ven, entonces yo digo, va a declarar la clase. Bueno, primero tengo que importar obviamente el serializable con el java.io y luego, entonces yo creo la clase. Y lo que hago es implementar serializable. Y le declaro una variable, una variable static final que se llame serial version UAD, que dice, en tiempo de Bueno, ejecución, bueno, Juan, en ese lado quería comenzar el comentario. De todas formas, eh, como nosotros vamos a implementar esto en la capa de la persistencia, la idea es que todos los objetos que ustedes van a trabajar y que serán guardados en la capa de persistencia tendrán que implementar esa serialización. Esa serialización en las últimas versiones de Java ya empezó a pedir precisamente esa constante que se muestra ahí de serial versión ID, que, a ver, en temas generales eso sirve para, como esto se piensa, por ejemplo, en sistemas remotos, como el Internet, que está en un servidor y a lo mejor tienes otra instalación de Java en el otro lado. La idea que te sirve esto y lo obligan es para que él pueda corroborar que perdón. usted tiene la misma versión de definición de la clase, tanto en tu cliente, por decir algo así, y el servidor que tú tienes allá. Entonces, esto es más como de comprobación y pues en las últimas versiones se vienen precisamente obligando este, este elemento que de alguna forma pues viene directamente desde las clases superiores, ¿sí? De Object y estos elementos para poderlo trabajar. Entonces, para eso es que sirve precisamente eso y siempre te va a obligar en el IDE a que incluyas algo y pues automáticamente si quieres lo puedes poner y el IDE te lo va a dar el numerito particular. Eso es. Listo, Juan, disculpa. Listo. Vale, profe. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, como ven, es una definición normal de una clase, tiene dos constructores, tiene un override del método toString, pero entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el main? Yo lo que tengo que hacer, bueno, entonces lo primero lo que tengo que hacer es crear un new file. Entonces, creo un archivo, exacto, se crea un archivo temporal de referencia para capturar el path. Ahí se creó, como lo ven. Y entonces, mire, acá creamos dos objetos de la clase persona. Entonces tenemos a Jorge, 30 hombre, y Sara, 25 mujer. Entonces aquí lo que vamos a hacer es intentar, entonces aquí es lo que se busca aquí es, bueno, primero crear el archivo, o sea, no, traer el path de ese archivo para poder output stream, o sea, para poder meterle cosas. Y acá, voy a ocultar. Object output stream, entonces, no es object output stream, entonces lo que le va a meter es ese file, lo va a meter en el objeto, como lo dice acá. Se crea un archivo persona en el directorio archivos, como lo ven acá, y luego de este se mete el objeto. Entonces continuemos. Entonces en este caso, miren, se puede ver, entonces acá ya no es output, sino input. Entonces file input stream, entonces lo mismo, get absolute path, el personas, y se le mete el objeto, que ya no es el output, sino el input. Entonces, al leer los objetos, o sea, yo ya dentro de esto tengo los objetos que serialicé. Y ya lo que puedo hacer es leer los objetos dentro de eso. Entonces, esa es la idea, que usted pueda serializar objetos, que en cualquier momento yo pueda ir a ese archivo y llamarlos. Entonces, en este caso, yo voy a decir antes, va a declarar una persona uno
que es del tipo persona, que esto fue lo que vimos en la clase anterior. Entonces yo digo, hoy.readObject del archivo que tengo. Entonces ese archivo me tiene dos objetos serializables. Entonces él no sabe, pues para él eso es un objeto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es castear la persona para poder que funcione en este caso sería que la ligadura. Entonces, esto ahí busca el primer objeto. Entonces está el primer objeto, lo castea persona y lo guarda en la variable pr1. Y lo mismo, va y busca el segundo objeto que tiene asociado ya en la serialización, lo castea persona y se lo manda a la variable pr2. Entonces, miren, en este caso, si yo hiciera esto, me imprimiría, como ya lo habíamos, exactamente, nombre 30, Jorge 30 hombre, Sara 25 mujer. Y al final, la idea es cerrar las conexiones, porque como lo habíamos dicho, siempre la idea o algo que tienen que tener en cuenta es que usted no siempre que abre una conexión con algo, lo mejor es cerrarla. Siempre, siempre lo mejor. Y esto es que obviamente hay que hacer un manejo de excepciones por este lado, que es lo que les había dicho, pero pues en este caso no lo vamos a tocar mucho porque es algo que todavía no hemos, o sea, todavía no se tiene en el curso, pero esta es como la manera de definirlo. Sigamos un poquito. Bueno, ya las lecturas. El manejo de la serialización de objetos, bueno, y unas lecturas para que se pongan ahí si quieren aprender un poquito más de lo que son la serialización de objetos. Entonces, ya acabada esta. Yo iba a hacer un comentario ahí de todas formas, Juan, en esas diapositivas. Dale, Juan. Eh, yo quiero, no, dame en la que estabas, en la de las librerías. Esto. De todas formas, ahí en ese libro, eh, la idea es que ustedes lean un poquito esos temas que yo dejo ahí, que es el del tema del stream. Miren un poco qué es un wrappers, ¿sí? Para que lo estén mirando, eso para qué sirve. Y la parte ya del system, que es muy importante para manejar elementos del sistema, y ya, pues ya que lo hemos practicado un poquito, de todas formas, el escáner, hay otros métodos distintos que se pueden estar utilizando en esa clase. Entonces es importante también que saquen un tiempito en ese libro y miren cómo estas clases son importantes y que a lo mejor algunas de ellas las van a necesitar en el desarrollo de la aplicación. Eso es todo. Y lo último, lo de la parte de serialización, es importante también ese capítulo 16 para que miren un poquitico con más detalle esta parte. Ahí hay unos ejemplos interesantes y que lo pueden estar ustedes mirando para conocer un poco mejor esta parte de cómo salvar y cómo leer desde archivos serializados, sí, este tipo de aplicaciones para manejar nuestra persistencia. Bueno, Juan, sigamos entonces ya con la otra parte, por favor. Listo, profe, con lo de diseño. Listo, Sí, vamos a empezar. momentico, Juan, Juan. De todas formas, con el diseño es como para darles a ustedes una idea de cómo en general pues vamos a enfrentar nuestras capas, nuestro sistema que va a ser de 3 capas. Y en ese caso, en cada una, cómo se puede estar en el modelo lógico definiendo las clases, que ustedes las vayan pensando, pues ya de hecho ya hicimos un primer trabajo, pues que estaremos ahorita, Dios quiere, por la tarde o el día de mañana temprano, terminando de enviarles a ustedes los comentarios de la aplicación y la idea es que ya plasmen esos modelos de clases y podamos estar mirando también la versión serializable de esta aplicacióncita que inicialmente les va a explicar de una versión sencilla de cómo es el modelo lógico, que no deberá imprimir nada y solo retornar información frente al modelo ya de en sí la clase que la vamos a ver de secretaria, que va a ser la implementación de la interfaz. Entonces, en ella vamos a ver las opciones de menú, pues cómo se pueden hacer y poderlo trabajar. Listo, Juan, sigamos, por favor. No, bueno, como el profe lo mencionaba, me están escuchando así. Como el profe lo mencionaba, pues entonces dentro del modelo se encuentran 3 capas. Entonces está como la presentación, el modelo lógico y pues el modelo ya como de la persistencia de datos. Entonces lo que se busca en el modelo lógico pues es como el análisis del problema y la definición de requerimientos. O sea, esto va más abajo de lo que es el código. Entonces diseño la interfaz de un package, o sea, del paquete que contenga tanto las clases como los métodos. Entonces, identificar las clases públicas, relaciones entre objetos y métodos públicos. Dentro de esto del modelo lógico también se encuentra
el diseño de la interfaz interna. Entonces, las clases que no son públicas, o sea, básicamente el modelo lógico es como buscar como, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice esto? Como las reglas de negocio que se cumplen, digamos, en lo que usted está mirando y poder pasarlas bien a código y que queden, o sea, que las reglas de negocio queden bien implementadas y que lo que usted está programando realmente sea compatible con lo que usted se propuso. Entonces, dentro de eso está, bueno, clases públicas y no públicas, variables y métodos accesibles desde los paquetes y implementación de las clases. Entonces, variables privadas, métodos privados y código de los métodos. Entonces, entonces tenemos un ejemplo que es gestión de matrícula en alumnos. Entonces tenemos el package matrícula con funcionalidad básica y dentro de ella tenemos las clases alumno, asignatura y departamento. Entonces tenemos un paquete matrícula, dentro de ella tiene varias clases que es alumno, asignatura y departamento. Entonces en la clase de departamento tenemos lista de asignatura, lista de alumnos y los métodos de esta clase serían crear una nueva asignatura, matricular alumno en la asignatura, listar asignatura y listar alumno de una asignatura. Entonces, como yo les quería decir ahora, en este caso, como la regla de negocio es la gestión de una matrícula y yo qué clases y qué atributos necesito para gestionar una matrícula. Entonces ya lo sabemos, defino un alumno, una asignatura y un departamento. Y dentro de departamento, ¿yo qué necesito? Pues yo necesito saber qué listas de asignaturas tengo dentro de ese departamento y qué alumnos. Y aparte de eso, pensar los métodos que se necesitan ahí. Como en este caso, crear una nueva asignatura, matricular alumnos en la asignatura, listar asignatura y listar alumnos de una asignatura. Hola, ¿se me Hola, escucha? Alejo. Sí, Listo. Sí, Alejo. Ven, yo sigo. dale. Yo continúo con lo que vas. Gracias, Juan. Listo. ¿Vas a compartir o sigo compartiendo yo, Alejo? Alejo. Alejo. ¿Se nos perdió o qué? Como que sí. Bueno, sigamos entonces, Juan, por favor, Sí, sí, porque ya sí. estamos también adelantando el tiempo. Entonces, sigamos. Entonces, como lo mismo, entonces ya en la clase alumno tenemos que definirle pues los parámetros. Entonces, tenemos, bueno, los atributos, nombre y cédula. Y descripción en forma de string, o sea, hacer un override del método toString. Y tenemos la clase asignatura que tiene los nombres, los atributos nombre, código y lista de alumnos matriculados. Y además tiene algunos métodos, descripción en forma de string y lista de alumnos en forma de string. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues, vemos, entonces yo digo package matrícula, clase alumno, entonces le defino los atributos, entonces mira, clase alumno, nombre, cédula y descripción en forma de string. Entonces mira, aquí, entonces descripción en forma de string y los atributos que se le declararon. Luego matrícula, lo mismo, nombre, código, lista de alumnos, que ya vemos que declaramos un array list para definirle el objeto que va a esperar y el número de asignaturas. Y además tenemos los métodos que se están pidiendo acá antes. Bueno, esto es para generar el código, entonces asignatura. Bueno, mírenlos acá. Descripción en forma de string. Y lista de alumnos en forma de string. Sería estas. O sea, aquí estamos viendo los ejemplos precisamente de lo que es la asignatura y cómo se convierte cada una de las propuestas que se habían puesto ahí, se lo vemos al lado izquierdo, cómo se Exacto. hizo el nombre, el código, la lista de alumnos y se implementaron los métodos como tal. Entonces, si ustedes van a ver ahí, se había hablado de hacer una lista de alumnos y en un caso particular lo podemos ver acá, en este momento como tenemos ese método, sí, de lista de alumnos, pero también tenemos en este caso, sí, cada uno de los elementos como atributos que se van a generar. Entonces, en este caso serían los elementos principales que se estarían desarrollando para poder implementarlo. Importante de todas formas, aquí detallitos como por ejemplo eso del stream buffer, es una clase que nos permite en Java adicionar de manera rápida no solo línea de texto como un string, sino una cadena de varias
cadenas de caracteres, es decir, como reglones, pues en ese sentido, y podemos estar adicionando ahí un gran texto que puede estar conformado por varias filas de cadenas de caracteres. Y eso pues es lo que nos permite entonces generar esa lista de alumnos en un momento dado. Dale, Juan, entonces Dale. sigamos ahí, por favor. Listo. Ahora sí se me escucha. Sí, Creo que ahora sí puedo Sí, continuar. Alejo. Bueno, Alejo. Dale, Gracias, Juan. Carlos. dale. Gracias, Carlos. Pero sigo compartiendo, ¿cierto? No, no. No. Ah, bueno. Ya puedo compartir. Listo. Se me ve, ¿cierto? Sí, Listo, muchas gracias. Como estábamos viendo, pues lo de matrícula, íbamos acá, ¿cierto? Los diferentes métodos que tenía matrícula. Donde íbamos a tener los diferentes atributos, métodos y pues todo lo que recibe, ¿cierto? Que iban a recibir los diferentes, iban a tener un string, un long, una lista de alumnos y un número de asignaturas. Miremos ahora pues como tal más de la asignatura. Habíamos visto pues que vamos a querer una lista de alumnos. Esa lista de alumnos como tal lo que tienen pues es que va a recorrer toda la lista y la va a terminar retornando, ¿cierto? Ahora vamos, ahorita cuando estemos viendo la práctica, nos vamos a dar cuenta que la idea es que no se imprima por pantalla directamente en la clase, sino que la idea es que se retorne como tal en un string o en un mensaje y ya luego en una parte pues especial de la aplicación es donde vamos a presentarle al usuario los inputs y los outputs de la aplicación. Ahora vemos la clase de departamento. En esta clase de departamento vamos a tener un listado de asignaturas, un listado de alumnos. Vamos a declarar un constructor. Lo declaramos vacío. Ahorita vemos pues cómo lo vamos a llenar. Y en esa clase de departamento vamos a tener la lista de asignaturas, la lista de alumnos, vamos a tener 4 métodos, vamos a ver cada uno de los métodos. El método crear una nueva asignatura, el método crear un nuevo alumno, buscar un alumno, matricular, ¿cierto? Entonces la idea es con este enfoque es que matricular a un alumno, lo que se haga es que se tenga una asignatura, un alumno, y dentro de esa asignatura pues se encargue de matricular el alumno. Algo importante y es lo que veníamos tratando la semana pasada, que les decíamos que los métodos se ejecutan o hacen parte de donde se tiene la información. Entonces, yo para matricular a un alumno, lo que hago es llamar a la asignatura y la asignatura tendrá un método específico donde él tiene la información suficiente para yo matricular, pero yo la operación no la hago desde el mismo departamento. Listo. Nueva asignatura, pues lo que va a retornar es un nombre y pues a partir de ella va a crear la asignatura y va a añadir a ese listado de asignaturas que tiene el departamento. El listado de asignaturas pues muy fácilmente va a recorrer, ¿cierto? Muchas veces lo que uno quiere cuando uno almacena usuarios o almacena productos, pues después los va a resultar listando y presentando pues a la persona. Entonces, miremos pues después de ese modelo lógico, que es esta parte donde vemos el modelo lógico, donde va a ir toda la información suficiente de las clases, de la ejecución, los métodos, y la parte de la vista, que es donde se va a encargar de comunicar con el usuario. Ahí vamos a tener nuestro main. Dentro de este main, lo que queremos hacer dentro de este main es que se manipulen los datos, se llamen a las funcionalidades y algo que les decíamos hace 8 días es que es importante pensar que una funcionalidad es un conjunto de métodos, ¿cierto? No necesariamente solo un método, sino que es un conjunto de métodos que se van llamando, y van formando como tal la funcionalidad. En este diseño de programación orientada a objetos, pues uno tiene un objeto de departamento que es el que se va a encargar de hacer todo, ¿cierto? Ustedes necesariamente pues van a tener una clase main
donde ustedes van a poder llamar las funcionalidades. Entonces ustedes pueden crear un objeto de la clase main donde se encargue de ejecutar todas las funcionalidades y todos los métodos que he declarado. Entonces, ¿cómo se manipula? El usuario elige una de las siguientes operaciones, ¿cierto? Un objeto intermedio entre el main y los objetos del paquete. Entonces, ahí podemos matricular a un alumno, y pues esta funcionalidad, digamos, ¿qué hace? Pedir la cédula, darle un código a la asignatura, y por allá tendrá que buscar el objeto de la asignatura en base a ese código, buscar ese alumno en el departamento y terminar llamando al método matricular, ¿cierto? Entonces ahí se ve como el nivel de complejidad. Crear una nueva asignatura, que lo que hace es pedir el nombre de la asignatura, la crea, ¿cierto? Y va a mostrar una descripción de esa asignatura, listar las asignaturas y mostrar a los alumnos matriculados en una asignatura, donde uno pide el código, él busca el objeto dentro de la asignatura en el departamento y empieza a recorrer por esa asignatura el listado de alumnos que él tiene y los termina mostrando por pantalla. Hago énfasis en lo de mostrar por pantalla. Uno directamente lo que hace no es retornar imprimir el valor por pantalla con el system.out como venimos haciendo, sino lo que hace es retornar el valor como un string, una cadena de caracteres, en donde yo ya en la capa main me encargo de darle la presentación al usuario. Ahí quería yo hacer una opinión, Alejo, y es que, Sí. recuerden, nosotros acá lo que vamos a hacer es, en este punto estamos diseñando la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es la que interrelaciona con el propio usuario. Entonces, lo importante aquí es que podamos tener tanto las entradas que nos va a dar el usuario como lo que es la salida, que lo haremos por impresión. Entonces, recordemos que en esta primera parte es sencilla y es simplemente con números que vamos a estar trabajando y una sección de menú, que es lo que vamos a tratar de hacer para interactuar con el usuario y las funcionalidades que él quiera hacer en ese momento. Listo, Alejo. Listo. Entonces aquí en este caso nuestra clase main se va a llamar secretaria. Ahorita veremos que en la práctica la clase main la vamos a llamar, bueno, no tiene un nombre específico, sino que va a ir dentro de un paquete que se llama UIMain. Dentro de él se va a encargar de hacer todas las entradas y salidas con el usuario. Entonces aquí es donde vamos a declarar el escáner, donde vamos a empezar a leer los datos que se van ingresando y donde vamos a hacer nuestro menú. Bueno, entonces un pequeño ejemplo del menú, ¿cierto? Aquí creamos un departamento, habíamos hablado que ese debe ser un objeto intermedio que se va a encargar de ejecutar y accionar todos los métodos de mi paquete. Y vamos a crear un while infinito, ¿cierto? Un loop infinito, en donde se va a presentar al usuario las diferentes opciones del menú, se le va a pedir que teclee una opción, esta va a ser leída, y con un switch, específicamente en Java, que uno tiene la facilidad con el switch, él va a tomar una decisión. Si le presionan 1, pues si le mandan un 1, él va a terminar llamando el método matricular alumno. Si le presionan 2, es nueva asignatura. Si le presionan 3, mostrar asignaturas. 4, mostrar matriculados. Y el 5 es un caso especial. El 5 es terminar, o yo terminar la aplicación, o ya no quiero seguir con la aplicación, o quiero cerrarla. Entonces uno tiene que hacer la condición de que, hey, si le dan esa opción, pues yo ya sé que voy a acabar, ¿cierto? Entonces, opción 5, voy a acabar el programa. Y por allá vamos a tener métodos, que en este caso pueden ser estáticos, dentro de la misma clase secretaria, donde reciben un departamento que era nuestra entidad intermedia, y es importante recalcar algo aquí. Aquí empiezo a pedirle la identificación del alumno, creo el alumno o lo busco, ¿cierto? En este caso lo está buscando con ese objeto intermedio. Aquí le muestro, digamos que en resumen, aquí le muestro toda la información que necesito de ese alumno y llamo a los métodos para que se ejecuten. ¿Qué quiere decir? Que la lógica de los métodos está por allá en las clases, y aquí en la clase, en la parte del main, lo que tengo yo es
solo le estoy pidiendo al usuario la información que requiero y se la estoy mostrando en base a, pues, a los parámetros que yo defina, ¿cierto? Entonces aquí tengo un mensaje de no existe la asignatura en caso de que no encuentre nada, ¿cierto? Ese tipo de mensajes es los que uno termina pues poniendo pues en el main, ¿cierto? Uno no le va a decir por allá, ejecuta el método buscar alumno y va a imprimir no encontré el alumno, sino que aquí dentro de la misma clase se va a encargar de hacerlo. Lo mismo para nueva asignatura, se pide la información necesaria y se llama al método, lo mismo para mostrar matriculados, y esto es un pequeño ejemplo de cómo lo que se quiere para esta primera práctica, que ustedes tengan un menú donde tengan unas opciones, se le pida la opción que por consola que seleccione, y se le pida la información, ¿cierto? Por teclado, la información que yo necesito, en este caso es el nombre de la asignatura, él la va a crear, y luego de terminada esa acción, él siga y vuelva al menú, ¿cierto? Entonces vuelva a presentar el menú donde vuelve y le pide otra opción. Bueno, y aquí creo otra asignatura. Y por aquí vuelva de nuevo hasta que yo le dé 5, ¿cierto? 5 de terminar, y siga haciendo las acciones que yo quiero para funcionar dentro de la aplicación. Ya cuando uno presione el 5, lo que hace es pues darle un mensaje de hasta luego, se ha terminado la sesión o se ha terminado el programa y ya quedaría todo, ¿cierto? Eso en el diseño pues como básico. Lo que nosotros queremos como tal para la práctica es que este ejercicio que vimos aquí, que puede ser una guía para ustedes para la implementación de su idea, es que extiendan la serialización y usen la serialización creando una clase para serializar, una clase para deserializar. Y dentro de esa misma paquete de bases de datos se crea una carpeta temporal donde se van a almacenar los objetos. Yo quería hacer alguna intervención ahí, Alejo, disculpa. Miren, muchachos, que en este momento esta es como una muy buena manera de mirar el manejo de paquetes al interior de su programa. Pues en este momento van a ver que, perdón, vamos a tener lo de las bases de datos, donde pues básicamente para mi ejemplo, para nuestro ejemplo, solamente tenemos el de serializador y el serializador. En la aplicación les vamos a pedir que tengan un subdirectorio donde puedan guardar precisamente cada uno de los elementos. Entonces, mire que ahí tenemos un paquete que si ustedes lo pueden estar mirando, mire que ni siquiera está pintadito de naranjado, y ese es un paquete. No es un paquete, sino es un archivo donde se van a guardar un directorio, perdón, donde se van a guardar cada uno de ellos. Y mientras que los demás son ya paquetes reconocidos por el ID de ustedes. Entonces, aunque al final son directorios, lo importante es que tengan presente que se les va a pedir dentro de base de datos un subdirectorio donde guarden esos archivos que se van a caracterizar. Mire que tenemos otros paquetes donde el modelo lógico, que sería la matrícula, van a estar ahí todos los archivos de su modelo lógico distinto, y estaríamos la interfaz UI, que sería la secretaria, que es donde van a tener ustedes, como decía Alejo y Juan, van a estar el main, ¿sí? Que en el caso pues yo lo llamo aquí secretaria, pero que estaría precisamente a partir de ahí ejecutando todo el programa en Java, ¿sí? Entonces es importante tener esto, y ahí se muestra cómo es el orden de las 3 capas de tanto base de datos, persistencia, matrícula, modelo lógico, y la secretaria, la interfaz de usuario. Listo, Alejo. Listo. Entonces, como nos venía explicando el profe, lo de los paquetes. Entonces, extendiendo ese mismo ejemplo, lo que nosotros queremos es crear una clase serializador que, aplicando lo que vimos anteriormente con cómo serializar objetos, él se encargue pues de crear un archivo, como vemos acá. Es importante ver lo que pasa aquí. Vamos a tener dos tipos de métodos, unos métodos output y unos métodos input, ¿cierto? Entonces los output van a ser para serializar nuestros objetos. Entonces voy a crear un archivo, voy a crear como un flujo de datos de salida de objetos,
va a crear ese archivo y donde va a tener ese archivo y va a empezar a crear como tal algo que me sirve para escribir en ese archivo. También es importante ver algo. Aquí tenemos un try catch, que es algo que lo que conocemos como las excepciones. Por ahora, pues ustedes pueden utilizar el mismo del ejemplo y ya más adelante ya más adelante vamos a ver pues cómo funciona esto, ¿cierto? Cómo funciona lo de las excepciones, pero lo pueden dejar de esta misma manera, ¿cierto? Creo un nuevo, como empiezo como a escribir en él. Y ya aquí pues vemos como el ejemplo de que crea un archivo, recorre los objetos y empieza pues a escribir esos objetos en ese archivo. Y es importante ver algo, ¿cierto? Que es que hay que cerrar la conexión de los archivos para que ustedes se puedan guardar, ¿cierto? Entonces, si son archivos de asignatura, los voy a guardar en un archivo. Si son objetos de alumnos, los voy a guardar en el otro. Entonces, para serializar, pues es el proceso inverso. Yo voy a leer el archivo, voy a hacer un file input y un object input y me voy a encargar pues de retornar esos objetos y hacer un cast explícito, una conversión de tipo explícito, porque recordemos que cuando los leo, ellos se devuelven como objetos y ellos no saben pues exactamente a qué clase pertenecen. Y ya luego pues hago toda la lectura y pues con este ejemplo ustedes se pueden basar para hacer lo que ustedes quieren implementar. Y como tal en la práctica, lo que se quiere es que hayan dos momentos en donde se serialice y se deserialice. Ustedes van a serializar en el momento de que leen al 5, como vimos en el ejemplo, en el momento en que yo le diga cerrar el programa, acabar el programa, entonces ahí es donde ustedes van a serializar sus objetos y los van a almacenar. Y los van a deserializar en el momento que se ejecute. Entonces, en la primera ejecución, en la primera línea del main, digámoslo así, ustedes lo que se van a encargar es de serializar sus objetos y tenerlos disponibles para ser utilizados. Entonces, aquí vemos como tal el ejemplo, ¿cierto? De esa interfaz y lo que se quiere. Yo quería hacer un comentario ahí. Dentro de la práctica que se les va a poner, es importante que tengan presente que se les va a pedir casos de uso para poder validar cada una de las funciones. Es decir, cuando nosotros vayamos a recibir la aplicación, ya deberán tener esos archivos con casos de usos llenos, pues de objetos, para que nosotros los podamos evaluar. Entonces es importante eso para que lo tengan presente. Y como dijo Alejo, esto es falso, pues en un mundo real, nadie va a tener, por ejemplo, en Colombia, cualquier cosa grande va a tener todos los datos en RAM. La idea es real, si es esa, es abrimos la aplicación, inmediatamente leemos desde esos archivos serializados todos los objetos y los cargamos en RAM. Cerramos la aplicación e inmediatamente tiramos todos los objetos que están en RAM, que ya cambiaron su estado y todo, nuevamente al sistema de archivos. O sea, la idea no es como en una base de datos que cambie una cosa y la actualizo inmediatamente, no, porque nos complicaríamos precisamente eso. Entonces recuerde que es un solo mes y la idea es que sea solamente este caso sencillo. Abrir la aplicación, se cargan los datos, cerrar la aplicación, se guardan todos los datos, ¿sí? De esos objetos. Listo, Alejo. Listo, como nos decía el profe, ¿cierto? La idea es que sea una implementación sencilla, que solo tenga dos aspectos, y no es que cada vez que se cree un objeto, pues yo voy a tener que serializar. La práctica, es la idea con la práctica es que se implementen los conocimientos que hemos adquirido hasta el momento en un ejercicio donde ustedes utilicen los objetos, interaccionen y tengan una pequeña experiencia pues con eso de crear y crear interfaces pues por consola y esas cosas. La fecha de entrega está para el diciembre 17 para ustedes, que cae viernes. Ese día ustedes van a tener que presentarnos la idea que ustedes implementaron, presentarnos todo esto que vamos a ver y pues va a haber una pequeña sustentación y ahorita hablamos pues qué es lo de la sustentación. El objetivo educativo de esto pues es implementar todos estos conocimientos que hemos tratado y miremos a grandes rasgos qué es la práctica. La práctica consiste en tres capas. Esas mismas tres capas que vimos en el diseño de orientado a objetos.
Esas tres capas es la de persistencia, que es donde van a almacenar nuestros datos, que es donde se va a serializar y deserializar, la capa lógica, donde vamos a tener nuestras clases y métodos asociados, y la capa de interfaz de usuario, ¿cierto? Entonces vamos a ver cada una de esas capas. La capa de persistencia va a ser un paquete que se va a llamar base de datos. Se va a llamar de esa manera el paquete. Dentro de ese paquete hay una carpeta vamos a tener una carpeta que se llama TEM. En TEM van a almacenar sus archivos TXT de los objetos serializados que tienen en la aplicación. Vamos a ser muy enfáticos en esto. Ustedes tienen que crear los objetos suficientes para nosotros probar la funcionalidad, porque hagan de cuenta que ustedes lo están presentando a un usuario final, a una persona que les va a comprar el software, y la idea es que ustedes presenten que eso sí está funcionando, mostrar cómo está funcionando y pues ver que el trabajo que hicieron, ¿cierto? Entonces hay que ser enfático en que hay que tener objetos creados para evaluar las funcionalidades. Luego vamos a tener una capa lógica que van a ir en un paquete gestor de aplicación y a su vez va a tener dos subpaquetes que ustedes lo definen, ¿cierto? Ustedes definen de qué manera van a subdividir las clases que creen dentro del gestor de aplicación. ¿Qué clases? Las mismas que ustedes presentaron, nos presentaron hace 8 días en su idea del proyecto. Estas van a ser de 6 a 8 clases, como habíamos hablado al principio, y ustedes tienen que implementar la herencia. La herencia va a ser una clase extra en donde, por ejemplo, si ustedes tenían estudiante y maestro, ahora van a crear otra clasecita que se va a llamar persona y de persona va a heredar maestro y va a heredar estudiante, ¿cierto? Entonces no hay complique en eso al momento de heredar o crear una nueva clase que hereden otras. Importante recalcar esta nota. En esta parte de la capa lógica no va a haber ningún system.out.prim, ¿cierto? En esta capa, la idea es que se retorne todo lo que tú quieras mostrar al usuario. Y ya por allá en el UI main es donde vas a presentarle o vas a imprimir por consola y vas a tomar decisiones de cómo mostrarle al usuario las interacciones. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. En esta capa lógica, en gestor de aplicación, ninguna clase, ningún método va a poder imprimir por pantalla. Luego tenemos la capa de interfaz de usuario. Ese paquete se va a llamar UI main. Dentro de UI main vamos a tener las diferentes funcionalidades, métodos y vamos a tener como tal nuestro menú, ¿cierto? Que va a consistir en un switch, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer con puros condicionales, pero uno les recomienda pues hacerlo con un switch. Algo que recalcar es que el sistema no solo va a tener las 5 funcionalidades que se les pide. La idea es que si ustedes implementen las funcionalidades que se les piden y las otras métodos de creación como CRUD, como los CRUD de las clases, que si yo tengo un sistema de gestor de productos, de venta de productos, pues yo voy a poder tener un método de crear los productos, de crear las facturas, de editar los productos, de borrarlos o de listarlos, ¿cierto? Entonces no es que solo vamos a tener un menú donde vamos a tener las 5 funcionalidades y ya. También se evaluarán las 5 funcionalidades que van a ser complejas. Esas 5 funcionalidades que habíamos hablado, pues que la idea es que sean complejas y se interaccionen entre varios usuarios, entre varios objetos. Aquí se le pone la notica de que la idea no es que sea un CRUD nomás, que sea de crear o modificar o consultas simples y borrado de datos. Entonces, para que lo tengan en cuenta. No sé si el profe ya les mandó Profe, ¿tú le mandaste los comentarios ya o...? No, como les los dije, envías sí, se va a esta hacer, tarde? se va a hacer ahora en la tarde o mañana en la mañana. Listo, los voy a estar pasando. Listo. El profe les enviará los comentarios que hicimos respecto a lo que nos presentaron hace 8 días para que tomen una primer guía, ¿cierto? Igualmente, pues vamos a estar el profe y nosotros los monitores pendientes de cualquier duda que tengan, ¿cierto? Entonces no duden en preguntar o buscarnos
si tienen alguna duda en esto de la práctica o en las clases. Por último, por último no, como penúltimo, algo importante recalcar es que la idea es evaluar que se esté aplicando los conocimientos adquiridos en la materia. Entonces se va a hacer un énfasis importante en la implementación de diferentes características que hemos visto en programación orientada a objetos. Que implemente una clase abstracta. La otra semana vamos a estar viendo pues esto de las clases abstractas, lo de las interfaces, que se implemente la herencia, un énfasis grande en lo que es la ligadura dinámica, porque es algo importante dentro de dentro del desarrollo de la programación orientada a objetos, los atributos de clase, las constantes, el encapsulamiento y pues demás, el uso del dis y el de la desambiguación. Algo importante recalcar, que no se lo había dicho, es que esta primera práctica va a ser en Java y va a ser por consola. La segunda práctica la vamos a estar tratando en Python. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, se apliquen todos estos conocimientos. Luego, pues de aplicar todos estos, crear las funcionalidades, esto por ahí escribieron. Dime, Alejandro. Alejo, la segunda práctica va a ser como una continuación de la primera o cambia o va a ser un trabajo aparte. No, va a ser una continuación, solo que va a ser en Python. Pero entonces tienen que implementar toda la primera parte y van a implementar ya la última, que está muy orientada hacia la parte de manejo de excepciones y lo que es la parte de interfaces gráficas. Exacto. Exacto. Entonces no es que sea algo diferente, sino que va a ser una continuación. Algo importante es que todo lo que uno hace o todo lo que uno desarrolla es importante escribir o documentarlo. Entonces se va a hacer también un énfasis en la memoria escrita. ¿Qué va a tener la memoria escrita o qué es la memoria escrita? La memoria escrita va a ser un documento donde ustedes nos van a presentar qué es lo que ustedes implementaron, una descripción general de la solución, un análisis, diseño e implementación, los diagramas UML de clases y objetos, el lugar donde se implementaron las características de programación orientada a objetos. Si ustedes leen por aquí, aquí hay una notica, está en negrito, que es todo esto deben ser documentados, ¿cierto? Entonces ustedes nos tienen que decir dónde fue que ustedes implementaron la herencia, dónde es que ustedes implementaron la ligadura dinámica, en qué clase, y pues ya pues quedaría como tal, eso iría dentro de la memoria escrita. También se va a pedir que se describan las 5 funcionalidades y el funcionamiento de ellas. Entonces que nos digan por qué ustedes creen que son son complejas y cómo funcionan, pues cómo interaccionan entre varios objetos. Y por último, dentro de la memoria escrita vamos a tener un manual de usuario. El manual de usuario es el que se va a encargar de describir todas las acciones o interacciones que yo puedo hacer. Si yo tengo un menú que tiene 10 opciones, pues yo tengo que documentar las 10 opciones y los diferentes caminos que puedo tomar con esas 10 opciones. Es decir, que yo tengo una opción de registrar un producto, pues yo voy a mostrar la opción de registrar un producto, voy a mostrarle cómo registrar el producto, qué valores tiene que poner, darle un ejemplito y pues dejarlo así. Sí, en este lado es importante tengamos presente que ustedes son los que han realizado, pero nosotros nos vamos a sentar después con calma a mirar precisamente la aplicación. Entonces, esto para nosotros, cada funcionalidad es importante que esté bien explicada, que no tengamos nosotros que estar averiguando qué tipo de datos es el que se tiene que entrar. Ah, profe, es que esto era un alfanumérico y uno piensa que es un numérico. No, o sea, todo que debe estar explícito ahí para que las funcionalidades que vamos a evaluar y todo el sistema como tal que funcione, lo podamos correctamente analizar y entender los casos que ustedes hicieron de uso ahí. Entonces, también por eso es importante que tengan casos de uso, ¿sí? Y todos documentados en esta sección, porque si no, pues para nosotros sería como funcionalidad no válida en ese sentido. Dale, Alejo. Listo. Ya dejando, ya pues terminando y dejando unos pequeños comentarios, es importante este manual de usuario porque nos sirve para evaluar y pues para entender la solución que ustedes plantean. Entonces,
No solo es entregar el código, sino también hacer la memoria escrita. La sustentación que vamos a tener de la aplicación lo vamos a tener con la participación de GitHub. Resulta que ustedes van a tener un repositorio. Si ustedes se van en este link, ¿cierto? Si ustedes van y se meten al link, ustedes lo que van a poder ver, yo les muestro rápidamente. Asimismo, como hemos trabajado las actividades individuales, ustedes se van a meter en este link y lo que van a hacer es darle un nombre al equipo. En su caso, pues pongan grupo 1, equipo 1, equipo 2, equipo 3. Recordemos pues que ustedes son el grupo 1 pues de los viernes. Entonces un integrante se va a encargar de crear el equipo y los demás integrantes por acá les va a aparecer como unirse al equipo, ¿cierto? Entonces no es que todos tengan que crear un equipo. Y importante es que la sustentación se va a basar en el nivel de participación de cada uno de los integrantes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros notamos que al momento de revisar, vemos que hay un compañero de ustedes que realizó 50 líneas y hay otro compañero que realizó 1000 líneas, pues eso da a entender como que hubo un compañero que se esforzó más, ¿cierto? Entonces intenten dividirse el trabajo y pues que todos, la idea es que todos trabajen y todos hagan su parte y implementen pues todo esto de la programación orientada a objetos. Entonces no es que solo una persona lo vaya a hacer. Sí, en esto es importante decirles que lo que queremos es que ustedes vivan todo este proceso, ¿sí? No es de que alguien haga una o dos clasecitas y por favor, Pedro, me lo sube pues al GitHub, porque yo no sé, no, o sea, en este momento es que ustedes saben, programación orientada a objetos tiene la ventaja de poder dividir el software, entonces cada uno que más o menos adecuadamente sepan cuáles son las clases que van a implementar, que sean equitativos el trabajo y que tengan la experiencia de subir también en GitHub y la actualización en este software que es compartido y desarrollado por todos ustedes, como lo dio también en algún momento Alejo, las indicaciones para trabajar este tipo de desarrollo de proyectos con varias personas. Entonces, es importante que vivan esta experiencia y pues eso es lo que queremos nosotros y vamos a estar evaluando esa participación. Entonces, tengan presente eso y es parte de la sustentación que vamos a tener en cuenta luego de la nota final y eso, esa parte la vamos a tener muy presente también. Entonces, una cosa también que les iba a decir, de todas formas, ustedes tienen que subir en Classroom el archivo independiente que está en GitHub. Las dos versiones pues, deben corresponder a las mismas y la idea particular es de que ese software pues, pueda correrse sencillo con, tú lo tienes ahí con BAT, ¿no es cierto, Alejo? Sí, sí, ya deben pasar Sí. a explicarles eso. Pero... Bueno, entonces listo, Alejo va a explicarle ese pedacito. Pero entonces, esas son como características importantes para la aplicación. Bueno, sigue Alejo. Listo, un comentario, Hernán. Pues como tal, yo entiendo pues que no necesariamente, ¿cierto? Pero obviamente la idea es que sean muy pegados, o sea, si uno hizo 800 líneas o el otro hizo 1000, pues nosotros tenemos en cuenta pues que los dos se esforzaron, pero es que donde se ve muy notado, ahí sí es cuando entramos como a decidir como, venga, ¿qué pasó ahí? O explíquenos cómo subdividieron el trabajo. Sí, tampoco nos vamos a pegar a eso, que es que el uno hizo 100 líneas más, entonces, no, eso que dice Alejo, o sea, pero sí es lo que estamos viendo, si es demasiado poco unas personas con respecto a los demás, es lógico que el esfuerzo es de las otras personas y tendrán una mejor nota que esa otra persona que la sacó, independiente de que hayan implementado la aplicación y de todo, pues eso afectará la nota final de cada uno de manera individual. No quiere decir que si una persona hizo 1000, el otro hizo 900 y el otro hizo 800, entonces vamos a sacar proporcional, ¿no? Porque más o menos es algo muy cercano, pero ya una persona sacando 50 o 100 líneas mientras otros están en 1000, pues eso sí ya es una cosa muy notoria. Entonces, la idea es que aprendan a subir sus códigos y de todo y compartidos, porque si se lo sube el otro compañero, le queda nombre del otro compañero. Entonces, es importante que tengan presente eso. Listo, Alejo. Listo. Entonces, ya como finalizando, ¿ustedes qué van a entregar? Ustedes van a entregar un archivo zip, descargan el código fuente pues que ustedes tengan
o sea, la carpeta CRC, la van a pegar, van a crear un zip junto con la memoria escrita y un archivo ejecutable jar y un archivo de ejecución start.bat, y nosotros esta partecita les vamos a subir un tutorial pequeñito que nos sirve, que les enseña pues fácilmente cómo generarlo, ¿cierto? Entonces no se preocupen por este aspecto. Pero la idea es que ustedes compriman todo esto y nos lo entreguen. Ese lugar donde lo van a poder subir, pues lo estaremos publicando luego, ¿cierto? Cuando se acerque la fecha. Igualmente, si tienen cualquier duda con esto de la práctica o si tienen que tomar ciertas decisiones de diseño, es importante pues que se lo comuniquen tanto a mí como al profe, ¿cierto? Para evaluar las cosas. Por ejemplo, decisiones de diseño como, profe, es que voy a tener que hacer más clases, ¿cierto? Entonces ustedes se ponen a implementar muchas clases y pues uno los puede orientar y decirles como no es necesario, no se extiendan tanto. Entonces es importante pues que nos comuniquen pues lo que está ocurriendo pues dentro de los grupos, cualquier problema pues es importante pues que lo logremos solucionar. ¿Hay alguna duda con esto de la práctica? Bueno, creo que no. Listo, entonces ya para finalizar, vimos pues que el miércoles nos quedó faltando una partecita, que era ver la herencia en Python. La herencia en Python no es tan complicada y se aplican muchos de los elementos que vimos en Java, o hay elementos que no suceden o que cambian directamente. Entonces, la herencia en Python. Entonces, así como vimos en Java, la herencia en Python pues tendrá heredad de la clase Object, de una clase superior. Vemos lo del polimorfismo, que uno puede ser de varios tipos y verse de varios tipos. Vamos a ver lo de la redefinición de métodos, que es eso de sobreescribir los métodos, lo de sobreescribir las variables, la redefinición de variables y algunos detalles con respecto a eso. Y también el super, ¿cierto? Entonces, Python también tiene el super. Entonces, ¿cómo pasa la herencia en Python? De la misma manera en Java, uno tiene que tener una clase existente y una clase nueva, donde yo le voy a decir que es tarea de otra. ¿Cómo le digo en Python que una clase hereda de otra? Pues abriendo los paréntesis, y dentro de los paréntesis yo puedo decir a qué clase estoy heredando. Vimos que en Java uno solo puede heredar de una clase. En Python, pues vamos a ver en clases siguientes que en realidad uno puede heredar de varias clases, en Python particularmente, en Java no se puede, y pues como Python da pues esa facilidad de tener varias clases heredadas, ¿cierto? Varios papás. Pero el concepto es que una clase hereda de otra, ¿cierto? Entonces vemos el mismo ejemplo, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se declara ese mismo ejemplo que vimos en Java. Tengo una clase persona, tengo un constructor, tengo unos métodos, de esa clase persona, ¿cierto? Set nombre, get nombre. Tengo una clase empleado. Esa clase empleado, vemos que entre paréntesis yo le dije hereda de persona y la estoy importando, ¿cierto? Donde él crea un constructor y él se encarga de llamar al super, y el constructor de ese empleado le manda los parámetros. Entonces, en la herencia, lo que se espera es que cada clase inicialice sus propios atributos. ¿Qué quiere decir? Que si persona tiene un atributo nombre, yo no le voy a decir en empleado que voy a crear de nuevo el atributo nombre y él se va a encargar de asignarlo, sino que yo se lo voy a pasar al constructor, porque esta es la manera de yo llamar al constructor como de mi papá, y yo mandarle los atributos necesarios para que para que él se cree o se inicialicen esos valores. Entonces tengo el getSueldo, el setSueldo, y así como vemos en Java, en Python, el str, esta función en especial, cuando tú llamas al print, lo que va a ir es a buscar esta función en especial, ¿cierto? Donde yo le voy a retornar el nombre y el sueldo.
con una coma. Así como vimos en Java, en Python hay una clase superior que es la clase Object. Entonces, este str vamos a ver que se está sobreescribiendo, se está redefiniendo. ¿Y de dónde viene? Así mismo como vimos en Java, este viene de la clase Object. Entonces aquí vemos como los tips del super, de llamar a la clase padre y pues en Python cómo surge la herencia. Entonces vamos a ver rápidamente qué pasa aquí. Tengo una clase empleado, yo creo un objeto empleado, le pongo el sueldo, le pongo el nombre y que imprime ese código. Alguien que me ayude. Devuelve el nombre, coma y el sueldo, ¿no? Pues es que no me acuerdo del... Sí, sí, muy bien. Gracias. Exacto. Devuelve el nombre y devuelve el sueldo, ¿cierto? Y pues vemos que setNombre, que no es un método específicamente de empleado, pues le está cambiando el nombre de Luis a Luis Alberto, ¿cierto? Recordemos pues que la herencia, la idea es ahorrarnos código muchas veces y pues esas clases que son muy parecidas o que tienen el mismo comportamiento, pues uno opta por la herencia, ¿cierto? Entonces todos los métodos son heredados y pues como empleado también puede ser visto como persona, pues él tendrá todos los métodos y atributos que tiene también persona. Ahora veamos directivo. Directivo tiene el método, tiene pues hereda de empleado, tiene el constructor y él se encarga pues de llamar y enviar los valores a ese constructor de empleado. Está llamando al super para que ellos inicialicen su propio valor. Por aquí yo creo una categoría y pues tendré los métodos promocionar, get categoría y estoy de vuelta, estoy redefiniendo de nuevo el str, ¿cierto? Él está, aquí lo que está haciendo es sobreescribir el método de empleado, ¿cierto? Y en empleado, ¿cuál está sobreescribiendo? El método que tenía por allá, object. Entonces veamos qué imprime esto. Vemos que hay un directivo, Jaime, 1.000.000 y dice promocionar. Aquí qué imprime. Bueno, para no llamaría el str, ¿cierto? Imprimiría a Jaime 1.000.000 y 1, ¿cierto? De ese promocionar. Como veíamos en Java, pues había una clase superior que se llamaba Object. Aquí lo mismo. En Python hay una clase superior Object que tiene ciertos métodos ya definidos y pues si yo no le digo que una clase hereda de Object, él implícitamente lo hace, ¿cierto? Entonces estas dos representaciones son la misma. Luego, ¿qué pasa si yo defino una clase B? Pues tengo esa línea de herencia, ¿cierto? B hereda de A hereda de Object, ¿cierto? Entonces, B también puede ser visto como un objeto de la clase Object. Entonces, recordemos el polimorfismo. El polimorfismo lo que busca es que un objeto se va de diferentes maneras. Si yo tengo un objeto que es estudiante y estudiante hereda de persona, pues ese objeto estudiante también puede ser visto como una persona, ¿cierto? Entonces puede ser de las hijas, de las nietas, del papá, puede ser visto de esas mismas maneras. Algo importante de Python es que recordemos que en Python no existen los tipos y no se definen de manera explícita. Entonces, el no tener tipos implica muchas cosas, ¿cierto? Recordemos que en Java teníamos el problema de las ligaduras, de la conversión de tipos. Entonces, ¿qué pasa con la conversión de tipos en Python? Que no se trabaja como en Java.
Entonces, veamos este ejemplo. Aquí suprimimos el método str, ¿cierto? Los dejamos aquí. Entonces, si yo creo una persona, si creo dos personas diferentes, creo un directivo, le asigno el sueldo. Si yo empiezo a decir, imprimo P1, imprime que soy una persona, digo que P1 va a ser un directivo, un D1. Si lo vuelvo a imprimir, pues va a imprimir que eso es un directivo, ¿cierto? Veámoslo con esto. Si yo digo que D1 va a ser P2, que va a ser una persona, pues se va a asignar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es D1? D1 se va a imprimir como persona. ¿Y qué es P1? Sigue siendo el directivo. ¿Qué quiere decir? Que aquí no es que yo tenga el casteo o que yo pueda ver un objeto de cierta manera, sino que pues, como tal no existe, aquí yo no le estoy diciendo de qué tipo es el apuntador es un apuntador y ya. En conclusión, pues en Python no existe el problema de la conversión de tipos. El super es una función especial que nos ayuda a llamar los métodos y atributos de mi padre. Eso sí, métodos y atributos de mi padre que sean de clase y métodos que sean de instancia, pero los atributos de instancia no los voy a poder acceder. Ahorita vamos a ver con un ejemplo en particular. El super se utiliza para llamar a los métodos del padre, los métodos de instancia, ¿cierto? Porque si nosotros queremos acceder a los métodos de clase de mi padre, pues lo más recomendable es que yo llame directamente a la clase. Pese a que es permitido, pues no sé, la idea es que no se utilice pues que el super para llamar métodos y atributos de clase. Y la nota es, con super no es posible acceder a los atributos de instancia de la clase padre, ¿cierto? En ese punto, tú querías hacer el comentario, Alejo, de, a ver, con super realmente tú tienes acceso a las definiciones de la clase padre. ¿Por qué podemos accesar nosotros a un atributo o un método de la clase padre? Porque están dentro de esa definición, de esa característica de la clase. Pero cuando tú vas a tratar de accesar, digamos, y piensas que puedes accesar, como lo que veíamos, esos atributos de instancia en Java, que había una duplicidad, aquí no va a existir ese tipo de cosas, porque con el super nosotros no podemos llamar atributos de instancia pensando que van a ser de mi padre, porque cuando usted trate de usar super y trate de llamar un atributo de instancia de mi padre, como no es una definición propia de la clase, él no la va a encontrar y va a sacar un error y les va a decir a ustedes que eso no se encontró. Entonces, en general, el super trata de accesar a esas definiciones de la clase, por eso se puede accesar a atributos y se pueden accesar a métodos de la clase. No se podría con el super pensar que yo puedo accesar a algún atributo que sea a distancia de la clase, porque él solo lo lee al interior de la clase, más no una instancia de ella. Entonces, eso es importante y ahorita vamos a ver unos ejemplos en eso. Dale, Alejo. Listo. Entonces vamos a ver la definición de métodos. En Python, pues esto es redefinición, vemos que la sobrecarga como tal no existía, sino que con solo tener el nombre del método, pues yo ya estaba, lo que estaba haciendo era sobreescribiéndolo, ¿cierto? Yo ya estaba como redefiniéndolo. Entonces lo mismo pasa al momento de como tal la sobreescritura. Si yo vuelvo a declarar el nombre de ese método, pues lo que estoy haciendo es redefinirlo de nuevo. Entonces veamos un ejemplo particular, donde aquí tengo un método saludo y tengo otro método saludo. Entonces, ¿qué está pasando aquí en empleado? Empleado lo que está haciendo es sobreescribir el método de persona, y si yo quiero acceder a ese método saludo de mi padre, yo lo que tengo que hacer es llamar al super y llamar al método. Entonces veamos qué imprimiría. Si yo digo que llame el saludo, pues me va a decir que hola empleado, porque yo soy un empleado. Y si yo digo, imprímame el saludo de mi padre, pues va a llamar al de la persona, ¿cierto? Utilizando pues ese super. Ustedes me escuchan, ¿cierto? Sí.
Listo. El profesor le salió. Aquí seguimos. El método de salud de padre, pues se llamaría, ¿cierto? Con el super. Algo importante con la redefinición de atributos. Nosotros vimos que en Java, si yo declaraba un atributo nombre, por ejemplo, en persona, y un atributo nombre en empleado, había forma de yo acceder a ese atributo nombre de la clase persona, ¿cierto? Utilizando el super. Aquí ya no es posible. Aquí no se guardan como dos espacios de memoria donde se almacena el valor. Aquí se sobrescribe ese espacio de memoria, entonces digamos que si tenemos aquí en este caso un nombre y un nombre, pues si yo tengo algo que es B, yo no puedo retornar. Si yo tengo un objeto de la clase B, yo no puedo obtener el nombre de la clase A, ¿cierto? No hay manera posible, ¿cierto? Se almacena el mismo espacio. Entonces, miremoslo rápidamente. Yo creo un objeto de la clase B, lo llamé María. Por aquí se crea y aquí le dicen como, entonces lo va a crear con el nombre Carlos. Y aquí tengo el nombre. Entonces, imprimo el nombre de María. Entonces vemos que el nombre de María va a ser María. Imprimo getMedida. Entonces, ¿qué hace getMedida? Llama al super.medida. ¿Qué quiere decir? Que está llamando al valor de medida de mi papá. El valor de medida de mi papá, ¿cuánto es? 0. Pero ahí en ese punto es importante. Bueno, sí, dale, Alejo. Sí, pero esto es posible importante porque este valor, este atributo no es de instancia. Este atributo es de clase. Veámoslo, pues que no está dentro del constructor. Entonces yo no tengo ningún problema con que se sobrescriba o que esté en las dos diferentes clases. Si yo estoy llamando al propio, el self.medida, ya sí estoy haciendo referencia a mi propia clase y al valor que yo tengo, ¿cierto? Como habíamos visto de cómo acceder a los atributos de clase dentro de una clase. Y pues ya, si yo lo llamo de manera explícita, que es decirle en cuál clase, punto medida, pues me va a aparecer el valor. Y por último, que traiga el nombre, ¿cierto? Get nombre. Vemos que ¿qué hace get nombre? Get nombre lo que hace es llamar al super y llamar al método de mi papá get nombre. Y el método de mi papá get nombre lo que hace es imprimir el valor propio del nombre. Y uno creería como, el valor de A, que debería ser Carlos, pero no. En Python no se reservan dos espacios de memoria diferentes, sino que son el mismo, ¿cierto? Entonces no hay forma, no hay manera que si yo nazco como B, yo pueda acceder a ese atributo de mi padre, de instancia que yo redefiní. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La ligadura de métodos, pues como tal, eso en Python pues no pasa, ¿cierto? Es decir, que todo esto se resuelve en tiempo de ejecución y pues no pasa como en Java, que uno tiene que pensar en qué tipo se está ejecutando, de qué tipo es el apuntador, de qué tipo es lo que yo tengo al otro lado del igual. Entonces, como tal, en un método pues se va a ejecutar siempre el más específico, ¿cierto? Si nosotros teníamos una línea, la línea de herencia que yo les contaba, si yo voy a ejecutar del método E el método F, pues él directamente va a encontrar el de acá, ¿cierto? Y pues ya, si yo le ejecuto el de la C, el de la C, pues va a ejecutar el de la B y así sucesivamente, y no vamos a tener lo de la ligadura dinámica, que si yo tengo un apuntador de A y el valor es de D, él va a terminar ejecutando no este F, sino el de D, entonces, y así sucesivamente, pues veamos que ese problema era asociado a la conversión de tipos, y como tal, pues no va a tener ese problema. Clase D, ¿cierto? Entonces veamos este ejemplito, la ligadura de métodos con métodos de clase. Entonces, ¿qué pasa con los métodos de clase? Estos son dos métodos de clase. Pues si yo llamé a empleado y llamé a saludo, imprimo hola empleado y llamo al super
recordemos que el super sirve para yo llamar métodos de clase y métodos de instancia y atributos de clase, entonces eso es posible. Entonces estoy llamando al método de clase de mi papá, que saludo, o la persona. Y lo mismo pasa si yo lo mando, sin yo tener que crear un objeto, pues yo puedo decirle como, venga, hola empleado, y hola persona. En este caso, pues aquí tenemos un tipcito. En el caso de métodos de clase o estáticos heredados, cuando se sobrescribe el método, el viejo método es sobrescrito y no ocultado como en Java, ¿cierto? ¿Y qué pasa si lo hacemos como un método de clase y un método de instancia? Si yo llamo a saludo, desde la instancia me va a aparecer hola empleado, la persona. Y en Python es algo particular y es que un método de... De instancia. Un método de instancia puede sobreescribir un método de clase. Exacto. Aquí no se genera ningún error. Aquí prácticamente en la línea de código, prácticamente está sobreescribiendo esto y no se genera ningún problema, ¿sí? En ese sentido de haber puesto saludo, recordemos que en Java sí se presentaba ese problema, que yo no podía coger y teniendo un método estático, tener un hijo que tuviera un método, misma asignatura, pero que fuera a distancia. Eso de una compilación te lo rechazaba. En cambio, en Python sí te deja hacer esto y actúa como si fuera una especie de sobreescritura, ¿sí? En ese sentido, y no había ningún problema. Dale, Alejo. Listo, entonces como les decía el profe, pues no hay ningún problema en eso, ¿cierto? Algunos detalles. En Python, para yo hacer una sobreescritura o decir que yo altero un método, pues basta con solo tener el mismo nombre. No hace falta ni el retorno, no tienen en cuenta lo del retorno ni nada. Entonces, si nosotros tenemos este ejemplito donde tenemos unas clases y tenemos dos métodos, getB, uno retorna B y uno retorna C. Tenemos aquí comentado uno retorna A. Pues habíamos visto que en Java pues se ejecutaban más específicos, se llamaba y como tal lo que va a ejecutar es el más específico. Si yo soy si yo soy de tipo Y y ejecuté el método getB, él me va a ejecutar el de aquí, ¿cierto? Entonces va a retornar C. Y si yo descomento esta parte del retorno de A, pues es lo que va a hacer es retornar a A, ¿cierto? Entonces este método pues está sobreescribiendo. Recordemos que en Java existía un problemita con los métodos privados, que ellos no se heredaban, porque, ¿cierto? Eran privados y la idea es que solo se ejecutaban dentro de la clase. Como Python es muy jodido con esto de las visibilidades, y pues en Python lo que nosotros utilizamos es un patrón de diseño orientado a objetos, donde uno, digamos que simula la privacidad. En Python no hay problema con heredar métodos privados, ¿cierto? Los va a tener. Pero obviamente la idea es que uno siga el patrón de diseño y pues no los acceda directamente en caso de... Recordemos pues que por convención los métodos privados o atributos privados pues son con el guión bajo y como en Python no hay la asignación del tipo a los parámetros, el tema de la ligadura estática asociado a los métodos no se aplica, entonces no había problema con esto. Entonces analicemos esta solución. ¿Cuál es la salida del siguiente programa? Tenemos la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4. Y aquí crean objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Entonces empiezan a imprimir objeto 1.test. Entonces voy a 1 y ¿qué hace test? Imprime 1, ¿cierto? Entonces imprime 1. Objeto 1.result. Voy a 1. ¿Qué hace esto? Imprimir, ejecutarse el mismo método test. Entonces imprime 1. Con 2, llama al test, retorna 2 y el result 1 lo que hace es llamar
al mismo valor, al mismo método de test, pero veamos que ese método test no está haciendo referencia a este, sino a este de acá. Entonces él está haciendo, lo sobreescribió y pues está mostrando este 2. Entonces miremos el objeto 3, test, vemos que 3 no tiene test, entonces va a ejecutar este método que heredó de 2. Y vemos que si ejecuta bueno, aquí no es ejecuta el result 1, sino que objeto 4, result 1, vemos pues que va a heredar ese método result 1 que va a llamar al método test, pero el método test él lo sobrescribió por aquí abajo. Entonces así sucesivamente, pues no hay tanto problema a la hora de saber qué método ejecuta con qué, ¿cierto? Y se comporta muy similar al código de Java, ¿cierto? Entonces, eso es como todo, ¿cierto? Si tienen alguna duda, pues me dicen. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, eso es como todo por hoy. Queda pendiente los talleres, Alejo, para que los tratemos. Sí. Qué pena, ya les presento. Para esta semana tenemos como todas las semanas los talleres. 2 talleres, uno enfocado en Java, otro enfocado en Python. Entonces, miremos a grandes rasgos el de Java. El taller de Java pues se compone pues de la herencia, el polimorfismo, la ligadura estática y dinámica que vimos en clase. Vamos a tener unas clases que van a ejecutar ciertos métodos, que se van a sobreescribir. Pues la idea es que se escriba pues qué está sucediendo con cada uno de estos puntos, ¿cierto? Estos puntos son los que se van a pedir dentro del examen para que los tengan en cuenta y los realicen. Y luego hay una actividad práctica de GitHub, que la idea es aplicar todo esto de la herencia en un ejercicio. Entonces vamos a ver que se les va a entregar un diagrama de clases, y recordemos pues que la herencia se ve con ese triangulito blanco, y lo que está diciendo es que vamos a tener una clase mamífero que hereda de animal, una clase ave que hereda de animal, reptil, pez y anfibio heredan de animal. Y se van a entregar pues los comportamientos pues que ustedes ya pues leyéndolos pues van a tener que seguirlos para llegar a la solución, ¿cierto? En Python va a ser algo similar. En Python vamos a estar tratando la herencia del polimorfismo. Lo de la ligadura, recordemos pues que en Python como tal eso no aplica porque no hay conversión de tipos. Van a tener unas clases y vamos a tener unas preguntitas respecto a esas clases. Y un ejercicio muy similar al de Java, ¿cierto? Donde les entregamos un diagrama, y ese diagrama pues la idea es que apliquen pues y apliquen y lo solucionen basado pues en esto de la herencia. Y bueno, y en el transcurso del día pues vamos a estar publicando el quiz, ¿cierto? El quiz para este taller. Bueno, otro comentario. De todas formas, a todos hoy se les va a publicar también las notas del primer parcial para que vean lo de las respuestas y de todo. Si tienen alguna inquietud y algo acerca de ellas, nos lo pueden escribir durante este fin de semana. La idea es que la próxima semana, ya el lunes, estaría yo con los comentarios, pues revisaría las cosas, lo de las notas, si hay alguna duda. Y si no la hay, pues yo estaría subiendo al CIA ya las notas, incluyendo las bonificaciones que tenemos de las dos en los que participaron varios de ustedes para el primer parcial. Entonces, la idea es que subiría ya la nota con la bonificación que se incluía pues ahí que cada uno hubiera ganado. Entonces, para que lo tengan también en cuenta, entonces verlos ahorita, Alejo, para que se publique la nota, sí, de aquí a por la tarde, y entonces ya ustedes lo revisan, y si hay alguna inquietud y pueden explicar eso, pues entonces estaríamos atendiéndola también. Sí. No sé qué otras dudas habría, muchachos.
Bueno, si no hay dudas, entonces, pues la idea sería entonces terminar en este punto, ¿sí? Y la idea después es que quedan pendientes esos 2 talleres y recuerde que también ahí ya está publicada la práctica en el Classroom, ¿sí? Para que empiecen ustedes a detallar todo lo que tengan que realizar. También, como les decía, entonces entre hoy y mañana estoy dándole los comentarios pues ya que quedaron definitivos para que los tengan presentes. Y no, agradecerles entonces por su atención el día de hoy. Y a Alejo y a Juan, pues darles las gracias por el apoyo y a ustedes pedirles disculpas un poco no poder participar activamente hoy tanto, sí, por este problema que tengo de la voz. Bueno, entonces nos despedimos y feliz resto de día, muchachos. Ah, una última cosa, yo voy a hacer un análisis, que eso fue lo que ya teníamos ahorita, y la próxima semana estaríamos tratando con la gente que no le fue tan bien, empezar como a hacer un taller externo, ¿sí? Y la idea con ellos es, recuerde que nuestra filosofía es tratando de que entremos todos y salgamos todos. Entonces, primero nunca deben de preguntar y la próxima semana, el jueves, voy a sacar un tiempo para empezar a dar como unas tutorías y voy a llamar exclusivamente a las personas que no les fue tan bien en el parcial para poder profundizar en esos conceptos, resolver dudas más personalizadas y que nos acompañemos, porque les recuerdo lo que siempre les he dicho, no nos distanciemos como profesores, monitores con respecto a ustedes, porque todo esto es un colegaje y la idea es que todos salgamos adelante en este proceso de transferencia de conocimiento. Entonces yo les estaré dando la próxima semana un listadito para los que puedan y que les haya ido mal. Entonces tenemos unas asesorías y refuerzo precisamente en este campo para que podamos nivelarnos un poco más con las otras personas. Entonces nuevamente muchas gracias por la participación y nos vemos entonces la próxima semana, muchachos.